Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Este estudio se llama Toma su nombre en tu bautismo y voy a iniciarlo con una oración. Padre Santísimo, alabado sea tu nombre, Señor, y bendito seas por los siglos de los siglos. Elevo mi oración a ti, Señor, para pedirte perdón por mis pecados, pedirte perdón por los pecados de mis hermanos, los que van a escuchar este estudio, y todos aquellos que lo crean. Que tú les puedas perdonar su pecado, Señor, y que ellos realmente puedan entender este estudio. Danos a todos oído para oír. Y a mí dame las palabras correctas, Señor, para grabarlo, este estudio, con buena dicción, para que, no adicción, sino con buena dicción, para que no se confundan mis hermanos con las palabras que a veces dice uno arrebatadamente o que las dice uno de corridito. Danos pues, Señor, oídos para oír tu revelación que nos traes en esta hora mala, en esta hora difícil. Y límpianos, Señor, de todo mal y de todo mal pensamiento. Que el enemigo, Señor, no nos estorbe ni nos toque mientras escuchamos atentamente y respetuosamente tu palabra. Ayúdanos en todo, Señor, lo necesitamos. Te lo pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hoy pensaba en esto. Así comienzo con estas palabras, con esta reflexión. Hoy pensaba en esto. Dije a Dios, Señor, ¿por qué me cuidas si no soy digno de ser cuidado por ti? Y al instante comprendí que si hubiera contestado, mi Señor me hubiera dicho, porque mi amado Hijo murió por ti. Me vi diciendo al Señor Dios, ¿puedo llegar a ser santo? Para mí es muy difícil dejar de pecar. Y de nuevo, como si me hubiera contestado, sentí la respuesta. Tú no puedes. Pero mi amado Hijo te cubre con su sangre, pues tomaste su nombre en tu bautismo, aceptándole como Señor. Y no puedo ver mancha en ti, como no hay mancha en él. Dije, Señor, entonces qué afortunado soy de haber aceptado a tu Santo Hijo, mi Señor Jesucristo. Hoy te amo más que antes. Y quedé callado. Mi pensamiento fue entonces, donde hay tanta gente buena que no tiene esa bendición, y me dolió el corazón por causa de ellos. Fue en ese momento que me puse a escribir esta reflexión, y así poder hacer algo por aquellos que pudieran estar perdiendo la gran bendición de tener un abogado capaz delante de Dios para defender su causa. Y yo espero que escuchen este audio todas esas personas que lo necesiten y lo quieran. Y ojalá y todas esas buenas personas alcanzaran a escuchar o leer este estudio, esta reflexión, escucharla bien, ponerle mucha atención. Escucha esto con atención y piensa. Si un pequeño paso dio al hombre la posibilidad de estar en la luna, uno más sencillo te pondrá por encima de todos los cielos. Toma el lugar para el cual fuiste creado. Si no lo sabes, yo te lo digo. Fue para que amaras a Dios con todo tu corazón, tu alma y pensamiento. Primer mandamiento de la ley dada a Moisés, válida también para nosotros en la gracia. Amén. ¿Por qué decidí escribir eso primero? La razón es que para escribir este estudio necesitaba primero un tema, según el título, y como el título es una recomendación, pues pensé cómo recomendar de mejor manera que ustedes tomen la decisión correcta del bautismo correcto.
pues no es bueno perderse la salvación solo por no estar bautizados correctamente. Bien, ahora viene el saludo formal antes de iniciar el estudio. Dios les bendiga a todos y buenas tardes, buenas noches o días, según la hora que escuchen o lean este estudio, el cual es llamado Toma su nombre en tu bautismo. Dios nos dé el entendimiento a cada palabra y nos ayude a decirlo claro, decir la verdad, nada más que la verdad, y que nos dé el entendimiento y la revelación en el corazón, para estar ciertos de que es su evangelio revelado, y no la idea de alguien que no entiende lo que habla. Debo ser cuidadoso en escoger bien las escrituras que avalan lo que digo, y de no expresarme mal de los que enseñan, sin saber lo que enseñan, o sea, aunque no sepan lo que enseñan. Porque hay muchos hermanos en toda religión que cuando uno dice que esas religiones son falsas, los hermanos que oyen eso, que están en una religión, se sienten mal, o se ofenden, o creen que si uno dice algo malo de esa iglesia o grupo donde son evangelizados, uno está en contra de ellos, y no es así. Amados hermanos, mi deber no es denostarlos a ustedes, o sea, no decir nada malo de ustedes, pues no son ustedes los que están mal, son los iniciadores de las doctrinas falsas que forman esas religiones sin pies ni cabeza. Es a ellos a quienes me dirijo cuando digo algo malo de esa religión, porque para ellos la iglesia son los dirigentes y no la gente o los hermanos que con humildad de corazón buscan a Dios y su salvación en ellas. Y siendo engañados con una verdad adulterada o ficticia, los llevan por un camino de perdición. O sea, sí, los llevan por un camino de perdición. Mire, si Dios les revela la verdad y ustedes preguntan a su pastor acerca de eso, les dirá que esa, su revelación, la que ustedes les llevan, es falsa. Y les hará tropezar. O sea, les hará que ustedes dejen eso a un lado. ¿Y por qué? Porque les pondrán una escritura enfrente que ni entienden ellos mismos o que no creen. Y la toman con astucia para evitar que ustedes los dejen a ellos, se salgan de esa religión. Aún los amenazan a ustedes que irán al infierno. Y todo eso es mentira. Yo les puedo demostrar que eso es falso. Ciertamente millones de personas irán al castigo del infierno porque no quisieron oír la verdad de Cristo Jesús. Cuando Él, en carne humana, les aclara las cosas y les dice verdad. Y ustedes dicen, pues yo no creo eso, sin consultar a Dios en oración, ni escudriñar las Escrituras, esto es, sin leer las Escrituras, las cuales uno cita, o leer la Biblia, buscando si hay más de 3 escrituras que refieran el asunto. Entonces hay que guardar esa revelación y con mayor razón si hay ejemplos de eso mismo en la naturaleza. Pues Dios también muestra su palabra en la naturaleza. Pues todo fue creado por su palabra, ¿verdad? De verdad. O sea, nada se creó por casualidad. Y Él creó todo con la palabra y su palabra es verdad. Así que también hay verdad en la naturaleza, ¿cierto? Bien, aclarado esto, vamos a la primera escritura, pero antes debo decirles que el tema no es difícil, solo es de comprender bien las palabras dichas. ¿Y por qué se dijeron así? Fue precisamente para que los que no comprendieran el Espíritu de Dios no las entendieran. O sea, para que fue precisamente dichas así para que los que no comprendieran el Espíritu de Dios no las entendieran. ¿Ve? Así que entramos primero en Mateo capítulo 11, verso 25 al 26. Y dice ahí, es palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Ahí tiene la respuesta directa del Señor Jesús. Así que no es mi palabra, ¿ve? Es la de Él. Cuando dice niños o pequeñitos, se refiere a usted y a mí, a gente humilde de corazón, no pobres de cosas materiales, sino humildes de corazón. Bien, sigo explicando. Mire usted, el por qué tomar el nombre del Señor Jesucristo en su bautismo, en el suyo. Entienda lo que dijo este profeta, Juan el Bautista. Evangelio, lo leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versos 28 y 29, y dice así, es palabra de Dios. Dice, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bien, ahora primero piense usted esto. Quédese pensando en esto. ¿Qué bautismo será mejor? ¿El del profeta Juan el Bautista o el de su religión? Si usted dijo, el de mi religión, pues solo que lo hayan bautizado según el libro de Hechos 2:38-39, entonces sí está en lo cierto, porque ahí dice Pedro. Allí Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Ve? Si usted no se bautiza así, usted sigue con sus pecados. Si usted se bautizó en Padre, Hijo y Espíritu Santo, espéreme. Los tres no murieron por usted, nada más murió el Señor Jesucristo. Por eso dice, para perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, en la distancia y en el tiempo, claro. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Si a usted lo llamó Dios, usted debe de bautizarse así si quiere ser perdonado de los pecados. Si no lo bautizó Dios, si no lo llamó Dios, quédese en su religión, allí está bien, no pasa nada. Nada más que tampoco será salvo. Pero si usted dijo que es mejor el bautismo de Juan, el Bautista, porque usted no está bautizado según Hechos 2:38 al 39, entonces sí es mejor el de Juan el Bautista. Sí es mejor que el de su religión, pero tampoco lo salva ese bautismo. Fíjese, si el de ese profeta no lo salva, ¿cómo lo va a salvar uno de una religión? Pues el apóstol Pablo halló a unos discípulos de Apolos bautizados por Juan el Bautista, y mire lo que les dijo. Eso lo puede leer usted en el libro de Hechos 19, del verso 1 al verso 5. Y dice así, es palabra del Señor. Aconteció, o sea, sucedió, que mientras que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y encontrando, dice, y hallando y encontrando a ciertos discípulos de Apolos, claro, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Allí dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Estoy leyendo de la Reina Valera para que ustedes se den una idea. Y entonces está escrita en un español muy rarito, en el que hablaban allá en España, que todavía lo hablan en algunas regiones. Pero yo se los traduzco como lo hablamos nosotros. Entonces dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, claro, ¿en qué? O sea, ¿cómo pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan,
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, que creyeran en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si usted lee lo demás, se da cuenta de que dice, y recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, etcétera, etcétera. Amén. Allí está bien claro. Por cierto, hay hermanos que dicen, es igual. Pues no es el bautismo el que salva, sino la fe. Espéreme. Permítame decirle que eso es incorrecto. La fe que salva es la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y sabe usted cuál es el nombre del Padre? El mismo nombre del Hijo. Porque él en Hebreos, Pablo en Hebreos, les dice a los hebreos, a los mismos judíos, les dice de este Jesús que, citando un salmo, dice, pues Dios, dice, pues ¿qué es el hombre para que lo visites y lo corones de gloria? Y dice, hablando de este Jesús, dice Pablo, dice, ¿y a cuál de sus ángeles le dijo, mi hijo eres tú? ¿Y cuál de sus ángeles recibió más excelente nombre que él? ¿Por qué más grande nombre? ¿Por qué más excelente? Porque es el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? El mismo, Jesús. ¿Ve? Por eso, cuando Jesús les dijo, me parece ahí en Mateo capítulo 18, 20 y algo, 19, 17, 16, por ahí así, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola escritura. En cambio, en el nombre del Señor Jesucristo hay varias escrituras. Y ahí les acabo de citar dos. Pedro dice una cuando es el primer bautismo. Pablo allí lo está diciendo nuevamente. ¿Y en qué bautismo se bautizó Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo. Ve. Y Pablo, siendo judío, no podía ser engañado porque él nunca se bautizó en el bautismo de Juan. Ahí lo tiene usted. Entonces, es la fe la que salva, sí, pero la fe es la obediencia a la palabra de Dios. Le aseguro que si el que estaba crucificado en un lado del Señor, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, él tenía fe para ser salvado. Y el Señor Jesús sabía que él no se podía bajar e irse a bautizar. Por eso le dijo, desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Si usted tiene esa fe y está crucificado, tenga la seguridad de que Dios lo va a salvar. Pero si usted no tiene esa fe, o sea, si usted tiene esa fe, pero está libre para bautizar, si no quiere hacerlo, su fe es más falsa que una moneda de corcholata. Esa fe no es fe. Eso es pura imaginación. La fe verdadera obra la palabra de Dios. Amén. Por eso este mismo Pablo lo dice ahí en Hebreos 11:4. Le doy la cita para que no diga usted que estoy alucinando. Allí en Hebreos capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí lo tiene, ve, la fe tiene obras. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. ¿Ven? No es la ofrenda del dinerito que usted pone en la ofrenda, no. Aquí estamos hablando de otra cosa. Es la ofrenda, es la obediencia con revelación. Y el nombre del Señor Jesucristo es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Él dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. ¿Está con nosotros hoy? Sí.
está en nosotros hoy. Pero ¿cómo puede estar en nosotros si nos sintiéramos raros? No, fíjese que no. Se sentiría raro un pecador. Usted no tiene por qué sentirse raro si usted creyó. Usted se siente bien. Esa es la diferencia. Porque ahora el Cristo que el mismo Señor Jesús que está como Cordero de Dios allá en el cielo intercediendo por nosotros, porque no hay otro que pueda interceder por nosotros, excepto el Señor Jesucristo. No hay otro, ni papa, ni obispo, ni santo, ni nada, nadie puede hacerlo, excepto el Señor Jesucristo. Es el único que murió por usted, para quitarle sus pecados. Así que, piénselo bien. Y en Romanos, el capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. O sea, se revela por fe, por creer en ella, y para fe, para que usted tenga fe. Se revela por fe, por la fe que Él nos tiene a nosotros, y para que usted tenga fe, como está escrito. Y luego dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Es como si usted se va a caer a un barranco y le fallan sus ojos y usted no ve el barranco. Y yo le digo, cuidado, se va a caer a un barranco. Y si usted me cree a mí, usted se detiene. Se detiene y dice, ¿por dónde camino? Y yo le digo, camínele a su derecha un poquito y luego ya regrésese tantito y luego por acá va el sendero. ¿No se salva usted? Claro que sí. Mas el justo por la fe vivirá. Ve, no se perderá. Ve, usted no tiene mucho por dónde buscarle eso. ¿Cómo será justo el de la fe? ¿Cómo será justo si no obedece la palabra de Dios? Eso es injusto, ¿no? Puesto que Él murió por nosotros y nosotros no le obedecemos. Entonces, ¿para qué nos hizo? Allí está la justicia. Vea lo que hizo Abel para agradar a Dios. Ofreció a Dios un cordero para tapar su pecado delante de Dios. Como a él le fue dicho que tapó el pecado de Adán y Eva. Eso lo justificó. Pero Caín ofreció frutas, ¿verdad? Una religión falsa. ¿Y justificó Dios a Caín también? Claro que no. Pero ¿por qué a Caín no lo justificó si también ofreció a Dios ofrenda? Es sencillo de entender. Vea, cuando Dios bajó al huerto y llamó a Adán, ellos, Adán y Eva, se habían cubierto sus cuerpos donde se avergonzaban porque habían pecado y se lo cubrieron con hojas de higuera. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos, dice allí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted sabe dónde se ponen los delantales. Pero eso no tapaba el pecado de ellos, ni les quitaba la vergüenza, o no se hubieran escondido, ¿cierto? Entonces, para tapar eso, el pecado, y quitar la vergüenza de ellos, Dios hizo esto, entiéndalo bien. Génesis capítulo 3, verso 9 y 10. Dice así, palabra del Señor. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ve, no dice vergüenza, sino miedo, porque estaba desnudo. Tuvo miedo porque estaba desnudo, y antes también estaba desnudo y no tenía miedo. Así que lo de tuve miedo no es el miedo, tuvo vergüenza. Dice, y me escondí. Claro que tuvo miedo también a la reprensión. Dice, y me escondí. Y en Génesis capítulo 3, verso del 21 al 24, dice, también es palabra de Dios, dice, Jehová Dios, no voy a decir como dice el hermano Jehová, mejor digo, el Señor Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, y dijo el Señor Dios, he aquí,
El hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor Dios del huerto de Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Mire usted, cómo ahora Adán era mortal y pecador. Por eso Dios no quería que fuera a vivir para siempre en pecado. Ahora piense, Dios los vistió con túnicas de piel. ¿De dónde tomó Dios la piel? Él pudo crearla, claro que sí, pero no lo hizo. Él mató un cordero para vestirlos y que fueran cubiertos por sangre del cordero. Eso fue su plan original, porque Él mismo vendría a redimir el pecado como Cordero de Dios, Él mismo Dios. Él mismo se vestiría de carne humana para liberarnos, quitarnos el pecado con su propia sangre. Sangre con la cual Él mismo escribió el libro de la vida del Cordero. Y así justificarnos con su sangre delante del Padre. De otra manera, no existiría el libro de la vida del Cordero. Y todo sería una mentira. Por eso mismo lo ordenó en la ley también. En la Pascua tiene su verdadero símbolo. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 12, verso del 6 al 7. Dice allí, tomarás un cordero el primer mes a los tantos días, a los 10 días, y lo guardarás hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará, esto es, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel, entre las 2 tardes. Y tomarán, esto es, antes de que anochezca, no, sí, entre las 2 tardes. En la tarde antes de que cambie el día y la otra tarde que es al día siguiente. O sea, lo matarás casi al anochecer y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El dintel es la parte de arriba de la puerta. Luego en Éxodo capítulo 12, verso 11 al 13, dice, y lo comerán así, ceñidos sus lomos, o sea, vestidos, y su calzado en sus pies, y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor Jehová, del Señor Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor Dios, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad. O sea, no habrá muertos primogénitos cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Ahí tiene usted que la sangre era la señal. Y es la única señal que Dios todavía respetará cuando vuelva a pasar sobre la tierra, haciendo juicio en el mundo. Solo se salvarán los que tengan la sangre del Cordero en su casa como señal, porque es lo que justifica que Dios no lo hiera. Pues Dios no aceptará donde Él ponga su pie a nadie con pecado, a nadie. Ahora es claro que el perdón del pecado Dios solo lo otorga o da al que tenga la sangre del pacto. Espere, no corra con su pensamiento y permítame explicarle. Pues usted estará pensando, ¿cuál casa? ¿Cuál pacto? Le explico. Primero que usted debe tener la sangre del Cordero en su casa, que es su cuerpo. O sea, cuando usted se bautiza, la sangre del Cordero es puesta en su casa, donde usted vive. Usted pensará que no,
pero dejemos que nos lo diga un apóstol del Señor Jesucristo, si le parece. Así no pensará que yo estoy diciendo cosas que no son. ¿Está bien? Bueno, leamos 2 Corintios capítulo 5, versos 1 y 2. Y dice ahí, es palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, o sea, nuestro cuerpo, esta tienda temporal, este cuerpo, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, tenemos un cuerpo de parte de Dios, una casa no hecha de manos, ahí lo tiene usted, un cuerpo creado, eterna en los cielos, el cuerpo que dejamos allá para venir a vivir aquí en la carne. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos. ¿Ve? Si nosotros no lo hubiéramos dejado ese cuerpo allá, cuando Dios nos creó allá, si no lo hubiéramos dejado, entonces no seríamos revestidos, solamente seríamos vestidos. Pero revestidos quiere decir que ya vivimos en ese cuerpo antes. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahí lo tiene usted. Si no vivíamos antes allá, ¿por qué vamos a desear estar en ese cuerpo? ¿Ve? Pero ya vivimos allá. Y estábamos muy bien. Pero pecamos en rebelión. Y Dios nos dio una oportunidad. Por su gracia nos dio una oportunidad para no ser condenados como los demonios. Los demonios eran opositores. Nosotros fuimos engañados y por eso fuimos en esa rebelión. ¿Usted no me cree eso? Lea donde dice que por causa de que él fue molido por nuestras rebeliones. No dice una rebelión, por nuestra rebelión, dice nuestras rebeliones. Porque no es solamente esta de la tierra, sino también la que sucedió allá. Bien, nuestra casa terrenal, tienda temporal, es nuestro cuerpo carnal o de carne. Eso está claro. Si muere, tenemos un cuerpo celestial, eterno, una casa celestial, hecha por Dios en los cielos, creada por Dios en los cielos. Eso está más que claro. Nuestra casa es nuestro cuerpo. Y si la sangre, porque nosotros siendo espíritus vivimos en este cuerpo, es nuestra casa. Y si la sangre del Cordero detuvo la muerte de los primogénitos hebreos en Egipto, detendrá la muerte suya hoy. Si usted pone la sangre del Cordero en su casa, en su cuerpo, hoy, ¿cierto?